Decíamos antes de la pausa, amigos, que nosotros caracterizábamos al fraude amplio como asociación para delinquir. Fuerte la conceptuación, sin lugar a ninguna duda. Yo estoy seguro que esto generará enorme molestia en los dirigentes, en los legisladores, en quienes ocupan cargos importantes de gobierno. Por eso es que estamos dispuestos, por supuesto, a la polémica, ¿verdad?, a la refutación conceptual de esta imputación que realiza el doctor Salla. Pero ustedes adviertan que hay una cantidad de sucesos que se han repetido a lo largo de los 3 gobiernos del fraude amplio que delinean un modus operandi, es decir, no son casos aislados. Hay una repetición de hechos delictivos, otros con apariencia delictiva, y que suceden además en un momento muy especial de la justicia. Y ese es otro aspecto muy importante. Sucede en un momento en que hay un verdadero sojuzgamiento del Poder Judicial respecto del Ministerio Público. Sucede en momentos en que nosotros hablamos de una verdadera maquinaria de impunidad gubernamental fraudeamplista, cuya cabeza está en la inconstitucional Fiscalía General, creada por la ley 19.436. Si no me falla la memoria en materia de números. Es decir, si frente a una justicia que tiene estas características, que está enormemente contaminada por factores de carácter políticos, ¿quieren un ejemplo de contaminación reciente de la actuación del Ministerio Público por directivas políticas? Y es el caso de Amodio Pérez, amigos. Pero desde un primer momento nosotros en nuestra cuenta de Twitter señalamos que el procesamiento de Amodio Pérez iba a ser revocado. Porque el procesamiento de Amodio Pérez respondió a directivas de un fiscal de gobierno, a un fiscal político del fraude amplio como es el doctor Jorge Díaz. Después, por suerte, el Tribunal de Apelaciones pone las cosas en su lugar. Aquí no se trata de valorar la figura de Amodio Pérez. Aquí se trata de valorar un ejemplo de cómo está funcionando la maquinaria judicial de impunidad fraudeamplista o, por el contrario, de punibilidad fraudeamplista. Porque han generado una institución que se ha arrogado la facultad de disponer quién va preso y quién, pese a cometer delitos, está amparado por la impunidad. Y en medio, en el contexto de esta situación del Ministerio Público y de esta situación del Poder Judicial, tenemos una cantidad de repetición de sucesos, unos delictivos y otros con apariencia delictiva. Y siempre están las mismas figuras. Y si no han habido procesamientos, amigos, de esas importantes figuras, es porque siempre ha habido algún mecanismo heterodoxo, extraordinario, raro, por decirlo de alguna manera, que ha interrumpido el curso lógico de lo que debería haber sido la investigación presumarial. Estoy recordando el caso de los casinos, donde extrañamente, por insucesos de carácter fácticos, tecnológicos, quedaron al margen de cualquier responsabilidad individuos que estaban allí con poder de resolución sobre el caso, como Arana, como María Julia Muñoz y como el propio Astori.
Por esas cosas también quedaron al margen en el procesamiento por Pluna todos los funcionarios públicos y los técnicos en derecho y la gente común tiene que aceptar, como tantas veces lo he dicho en esta audición, que Campiani y sus 4 socios fueron tan inteligentes como para realizar una estafa, es decir, una inducción en error, urdir estratagemas para engañar a toda la jurídica de Pluna, a toda la jurídica del Ministerio de Transporte, a toda la jurídica de la OPP, a toda la jurídica de la Presidencia de la República, a toda la jurídica del Ministerio de Economía y Finanza, al propio Presidente de la República, a los propios ministros. Es creíble, amigos. Pónganse la mano en el corazón. Es creíble que todos estos funcionarios, muchos de ellos muy capacitados abogados al frente de las jurídicas, hayan sido engañados por Campiani. No, amigos, esa no es la realidad. La realidad es que funcionó la maquinaria de impunidad gubernamental y hubo límites a la actuación del fiscal y del juez. El juez y el fiscal sabían que podían procesar hasta determinados individuos, pero que no podían proyectar la responsabilidad ineluctable hacia la esfera pública. ¿Por qué? Y bueno, porque prácticamente defenestraban al gobierno entero, prácticamente era un golpe de Estado, porque tenía que llamarse a nuevas elecciones, porque había una descomposición total del gobierno. Pero que 2 funcionarios, que 2 operadores jurídicos sean conscientes de las limitaciones que el sistema les impone, y en ese sentido quiebre una lanza por ellos, fueron conscientes de que estaban limitados, eso no implica que nosotros, como analistas, llevemos adelante la profundización, la exégesis de lo que sucedió. Y la exégesis de lo que sucedió es precisamente que hubo un parate dado por la maquinaria de impunidad, porque si no iba prácticamente todo el gobierno preso por el tema Pluna. Es decir, se producía la descomposición real del gobierno. Vemos Casino, vemos Pluna, ahora nos trasladamos a Fripur. Ha quedado palmariamente de manifiesto a través de la actuación judicial del juzgado de concurso, que el Banco República, como en otros casos con López Mena, dio créditos de naturaleza típicamente políticos, es decir, créditos por amiguismo, obviamente en transgresión clara, notoria, de todo lo que es la normativa bancaria, de lo que es la costumbre bancaria, dando millones de dólares de préstamos a un cliente, a un deudor mal calificado, con garantías absolutamente exiguas con relación al capital prestado. Nosotros denunciamos todo esto en el 2010. Nosotros denunciamos todo esto en el marco de actuaciones con apariencia delictiva de la DINARA, que en aquel momento presidía el actual subsecretario de Defensa, el señor Montiel. Es decir, nosotros en el caso Fripur tenemos también denunciado penalmente al actual subsecretario del Ministerio de Defensa. Vean entonces cómo el tema del comportamiento referencial de los gobernantes en este fraude amplio es caótico, es crítico, es impresentable. Fíjense cuántos actores de primer nivel del gobierno se encuentran denunciados penalmente. Y la denuncia de Fripur, al igual que la denuncia contra Sendik y las denuncias contra Bonomi, están en trámite. Es decir, son funcionarios de primer nivel del gobierno, son referentes comportamentales, son individuos
que se presentan al conglomerado social diciendo ustedes deben seguir mi ejemplo, y el ejemplo de ellos es que están investigados penalmente. Eso es descomposición. Pero cuando usted tiene una reiteración de conductas con apariencia delictiva, ya esto no es un problema puntual. Este es un problema de carácter estructural. Este es un problema de que la propia organización, el propio partido, se ha convertido en delincuencial. Yo voy a seguir enumerando, porque los casos tienen vigencia en el día de hoy. Yo leía la noticia de que el doctor Gonzalo Fernández, multidenunciado por el doctor Gustavo Salle y amparado por la maquinaria de impunidad encabezada por la Fiscalía General Inconstitucional de la Nación. Ustedes recuerden que el doctor Díaz y el doctor Gonzalo Fernández son los que impulsan el Código Yanqui, son los que traen al país la justicia imperial, esa inmunda justicia clasista, ¿verdad?, de los Estados Unidos para el Uruguay. Leía las noticias de que el doctor Gonzalo Fernández, como defensor de Caloya, por los episodios referentes a Cosmo, el aval dado a todo ese ardid que se armó para el tema del remate de los aviones de Pluna, va a pedir la declaración del señor Mujica. El senador Mujica ya asumió públicamente diciendo: yo soy responsable. Bueno, senador Mujica, usted es responsable de delitos. Lo que no nos explicamos es por qué Mujica va a declarar en calidad de testigo, cuando ya confesó que era el responsable. Pero no me quiero apartar de lo que estaba señalando con respecto al doctor Gonzalo Fernández en su defensa a Caloya. Esta defensa, amigos, es a la persona física Caloya, que actuó perjudicando al Banco República, y a la prueba está que en el no se va a poder recuperar los préstamos que se otorgaron, préstamos para amiguismo, préstamos políticos. La costosa defensa privada que ejerce el doctor Gonzalo Fernández la pagan ustedes, la paga el Banco País, por lo tanto la paga todo el pueblo uruguayo. Nosotros nos presentamos ante la justicia penal a denunciar a los directores que utilizan dinero del pueblo uruguayo para pagar la defensa de un sujeto que perjudicó a esa institución. No tuvimos éxito, fue archivada la denuncia. ¿Ustedes comprenden la perversidad de la situación puntual que estoy describiendo? ¿Ustedes comprenden que el banco perjudicado paga al abogado privado del perjudicador, por decirlo de alguna manera clara? ¿Cómo pueden suceder este tipo de hechos? Solamente pueden suceder con la explicación que reiteradamente damos de la maquinaria de impunidad. Maquinaria de impunidad que nosotros desde el 2006 a la fecha estamos empeñados en hacer ostensible, en visibilizarlas. Recuerdo el verbo ese, acordándome de la directora del INISA, cuando decía que los horrores del INISA estaban invisibilizados. Me quedó ese término porque es una forma edulcorada de decir: no quiero mirar la violación de derechos humanos, no quiero mirar la descomposición institucional, moral y jurídica que vive el país. Y entonces por eso yo utilizo el verbo visibilizar, porque el doctor Salle quiere que se visibilice lo que está viviendo el país. No son muchas las voces que acompañan, y menos aún las instituciones que acompañan el discurso del doctor Salle. No nos importa. ¿Saben por qué? Porque los hechos son porfiados y el tiempo evidencia la pertinencia, la tempestividad, la oportunidad y la veracidad, la certeza
de nuestras denuncias. No solamente el caso Plun, amigos, el caso ANCAP. 3 años y medio tarde, también los partidos políticos denuncian el saqueo de ANCAP. 10 días más tarde que el doctor Salle, el fiscal Subía también denuncia situaciones con apariencia delictiva en los centros de detención. Para nosotros resulta un triunfo pírrico, es decir, un triunfo a lo pirro, estas confirmaciones jurídicas, estas confirmaciones fácticas de nuestras denuncias. ¿Saben por qué? Porque es la confirmación de la descomposición. Porque, es decir, tiene razón el doctor Salle en esta descripción, que es una descripción verdaderamente que aflige. Ahora bien, si estos hechos se reiteran, si estos hechos caracterizan la actuación de gobierno, la pregunta es, ¿no tenemos argumentos para pensar que esta conducta es una conducta deliberada? ¿Que esta es una conducta premeditada? Evidentemente que sí. La repetición de los hechos con apariencia delictiva nos permite concluir en esta última situación. Y ello nos conduce a hablar de asociación para delinquir. ¿Y saben por qué? Porque, por ejemplo, los legisladores del fraude amplio están perfectamente al tanto, no solo de estas situaciones, están perfectamente al tanto de cosas mucho más confidenciales, porque ellos se manejan con secretismo, porque ellos no son transparentes. Recuerden, por ejemplo, el tema de la regasificadora, en el que Lorenzo firmó una garantía solidaria. Recuerden el caso de Lorenzo con el aval a López Mena. Acuérdense la cara de sorpresa de Lorenzo cuando el fotógrafo del Observador lo pesca en ese almuerzo. Recuerden, por ejemplo, el contrato de la regasificadora, cuando no querían mostrar el contrato de la regasificadora. ¿Por qué? Bueno, porque el contrato de la regasificadora en sí mismo es una conducta delictiva. En el propio contrato de la regasificadora están los indicios claros, los elementos de convicción suficiente como para ir al procesamiento de quienes intervinieron en el tema regasificadora. ¿Por qué no se ha producido, pese a los 3 años y medio, 4 años de la denuncia del doctor Salle, por lo que les he dicho hasta el cansancio en esta audición, la maquinaria de impunidad? Permítanme recordarles un caso que también es un caso flagrante, es un caso que en 48 horas debió ser resuelto. Y es el caso del intendente Botana, cuando compra una maquinaria con dinero público y la pone a nombre del empresario Álvarez. Y yo no sé si conté en este programa, en esta audición, el caso de la bicicleta, pero sí lo anuncié. Y lo voy a contar para que ustedes puedan apreciar, ponderar el doble rasero de la justicia. Resulta que a 6.000 pesos, notoriamente una compra de un efecto de carácter de procedencia ilícita, ¿verdad? Lo que se llama técnicamente producta celeris, producto de un crimen. Transita con ella y un patrullero lo ve, lo para y le dice: esta bicicleta es robada. Allí la actuación de la policía, como es común, tiró verde para recoger maduros, para utilizar un término vulgar. El joven le dice: bueno, si es robada se las entrego. Los policías, que no tenían la certeza de que fuera robada, dicen: no, pero te vamos a estar vigilando, no la vendas. El joven se asusta, la publica en Facebook y la vende. La policía rastrea ese procedimiento, obviamente a través de las redes, las cuales están
muy controladas, y lo van a detener. Felizmente la familia, con buen tino, recupera la bicicleta. Cuando recupera la bicicleta, el joven ya es detenido, el joven es detenido, es llevado al juzgado, me nombran abogado. Yo sabía que la familia tenía la posesión nuevamente de la bicicleta, la había recomprado, y entonces me presento ante la fiscal y la jueza, y les digo, después de la instrucción, ¿verdad? La instrucción venía encaminada hacia el delito de receptación. Le digo, doctora, tengo la bicicleta, les traigo la bicicleta. Recuerdo que en ese momento la jueza me dice, no, no puede ser, la bicicleta está incautada. Y yo le digo, bueno, yo te traigo la bicicleta. Es más, llego al despacho tuyo en bicicleta. Bueno, hace lo que te parezca, me dice la jueza. La familia me trae la bicicleta, un día muy lluvioso. La subo al cuarto piso, estaba la sala de testigos llena. Me subo en la bicicleta, traje azul, gabardina azul. Los porteros que me conocen de toda la vida, inclusive Sebastián tiene la foto. Después la voy a subir al Twitter, para que ustedes la vean. Me subo a la bicicleta y transito por los pasillos del juzgado en bicicleta. Me cruzo con el doctor Valetti, el cual me mira asombrado. Y llego al despacho de la doctora Odriozola y le entrego la bicicleta. Y allí, en un exceso tal vez de optimismo, le planteo que no procese a mi defendido. Se acerca la fiscal, con la cual tengo también un muy buen trato, yo tengo muchos años en el juzgado, y me dice, no, fíjense, y esta es la parte importante, no, Salle, dice, el delito está, por lo tanto, el procesamiento tiene que darse. Tú sabes bien que esto tan solo es un atenuante. Y es cierto, y técnicamente tenían razón, y la posición mía no estaba amparada por el derecho. El delito está, la receptación estaba, y yo lo único que estaba haciendo era la restitución, ¿verdad?, del maleficio, o de parte del maleficio, que es un atenuante. Yo me excedí en optimismo, me excedí en el pedido. Bien, ahora, en los otros casos, en el caso Botana, en el caso Fripur, en el caso ANCAP, en el caso ALUR, ¿no están? ¿No están? Necesitamos 4 años para saber si el delito está. Necesitamos 4 años para saber si en la regasificadora hubo o no una estafa. Necesitamos varios meses para saber si Sendik tiene o no tiene el título. ¿Verdad que no? Entonces, amigos, les relaté este caso muy puntual, con lujo de detalles, dando nombres inclusive para que ustedes puedan corroborar la veracidad, y quienes me sigan en la cuenta de Twitter, hoy les voy a subir la fotografía en la que aparezco en bicicleta. Más allá de que pueda parecer ridículo, no es ridículo, porque justamente yo busco la verificación empírica, yo busco darle pruebas a ustedes de lo que yo hablo. Para mí es muy importante. Ese doble rasero, amigos, está reñido con la República. Ese doble rasero está reñido con la democracia formal, porque quiero ser coherente. Democracia no existe. Debería, en el mejor de los casos, existir una democracia formal. Es decir, que aquellos que propalan que se vive en una democracia actúen con la coherencia formal, ya no la sustancial. ¿Cómo vamos a hablar de democracia cuando sabemos perfectamente bien que las pautas económicas, lo más importante de un país, las fijan las agencias calificadoras de riesgo, según está confesado por el propio ministro de Economía, por el propio presidente del Banco Central? ¿Cómo vamos a hablar de soberanía cuando sabemos perfectamente bien de la imposición del gobierno de los Estados Unidos para que el sirio, que es todo un problema, viniera de Venezuela a Uruguay obligado por Estados Unidos? Venezuela se quedaba con el sirio. El problema fue la presión de Estados Unidos. Y así vivimos presionados, y así vivimos gobernados, ¿verdad?, por toda una ingeniería jurídica de presión, como los contratos de inversión, como los tratados de inversión, que nos restan por completo
soberanía y posibilidad de hablar de democracia, pero por lo menos mantener la apariencia. Hemos llegado a una situación tan obscena que ya no importa ni siquiera la apariencia. Es tan grande el sentimiento de soberbia, nos doctorea tanto Astori. ¿Por qué Astori nos puede doctorear? ¿Por qué puede él contextualizar su actividad gubernamental en ese marco de soberbia que lo caracteriza? Porque sabe de la impunidad, sabe que está cubierto por la impunidad. ¿Y sabe por qué nos doctorea? Porque él es consciente que su gobierno, que su política económica ha llevado a una degradación de la educación en el país, una degradación cívica, una degradación cultural. Yo les quería hablar, lástima que el tiempo nos apremia, pero estaría muy interesante poder continuar este análisis para buscar las conexiones de los aspectos sociológicos con los aspectos institucionales. Yo les hablo de degradación de carácter educativa. También les debería hablar de lumpenización. Porque cuando usted como gobernante, como profesional universitario, ya munido de herramientas de carácter lógicas, académicas, baja al pueblo, después usted lo puede manejar con soberbia y doctoreándolo, como hace el ministro Astori. Han lumpenizado al país. El país lumpenizado significa que es un país que ha vuelto a situaciones de primitivismo, en donde lo que aflora en los individuos es lo instintivo, es lo emocional y no lo racional. Y por eso la violencia se ha apoderado de los barrios periféricos, de los barrios constituidos por zonas rojas, que antes eran barrios proletarios. Antes eran barrios de obreros conscientes de clase, obreros intelectualizados, pero que han sido absolutamente degradados y llevados a este tipo de situación, que es una situación primitiva, instintiva, y entonces los conflictos se resuelven, bueno, como lo resuelven los animales, a través de la violencia. Y esa degradación es la que le permite entonces al ministro Astori presentarse ante la opinión pública. Y bueno, podemos seguir. Me está informando la dirección de la radio que tenemos unos minutos más, y con todo gusto los vamos a utilizar, y desde ya agradecer a la producción de la radio, porque esto ya corre por cuenta de la radio, ¿no? Agradecemos y vamos a continuar, amigos, porque es muy importante lo que yo estoy tratando de conectar, por lo menos a juicio mío. Otros podrán decir que no, pero lo que les digo es lo siguiente: tenemos que ir a una pausa, me informa Federico a través de un lenguaje gestual de tipo primitivo, y después volvemos a la audición. La maquinaria judicial de impunidad fraudeamplista, o por el contrario, de punibilidad fraudeamplista, porque han generado una institución que se ha arrogado la facultad de disponer quién va preso y quién, pese a cometer delitos, está amparado por la impunidad. Y en medio, en el contexto de esta situación del Ministerio Público y de esta situación del Poder Judicial, tenemos una cantidad de repetición de sucesos, unos delictivos y otros con apariencia delictiva. Y siempre están las mismas figuras. Y si no han habido... a la refutación conceptual de esta imputación que realiza el doctor Sage. Pero ustedes adviertan que hay una cantidad de sucesos que se han repetido a lo largo de los 3 gobiernos del fraude amplio, que delinean un modus operandi, es decir, no son casos aislados. Hay una repetición de hechos delictivos
otros con apariencia delictiva, y que suceden además en un momento muy especial de la justicia. Y ese es otro aspecto muy importante. Sucede en un momento en que hay un verdadero sojuzgamiento del Poder Judicial respecto del Ministerio Público. Sucede en momentos en que nosotros hablamos de una verdadera maquinaria de impunidad gubernamental fraudeamplista, cuya cabeza está en la inconstitucional Fiscalía General, creada por la ley 19.436. Si no me falla la memoria en materia de números. Es decir, si frente a una justicia que tiene estas características, que está enormemente contaminada por factores de carácter políticos, ¿quieren un ejemplo de contaminación? Decíamos antes de la pausa, amigos, que nosotros caracterizábamos al fraude amplio como asociación para delinquir. Fuerte la conceptuación, sin lugar a ninguna duda. Yo estoy seguro que esto generará enorme molestia en los dirigentes, en los legisladores, en quienes ocupan cargos importantes de gobierno. Por eso es que estamos dispuestos, por supuesto, a la polémica, ¿verdad? Reciente de la actuación del Ministerio Público por directivas políticas. Y es el caso de Amodio Pérez, amigos. Pero desde un primer momento nosotros en nuestra cuenta de Twitter señalamos que el procesamiento de Amodio Pérez iba a ser revocado. Porque el procesamiento de Amodio Pérez respondió a directivas de un fiscal de gobierno, a un fiscal político del fraude amplio como es el doctor Jorge Díaz. Después, por suerte, el Tribunal de Apelaciones pone las cosas en su lugar. Aquí no se trata de valorar la figura de Amodio Pérez. Aquí se trata de valorar un ejemplo de cómo está funcionando